Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos a la tercera edición del Congreso Online de Salud Integrativa. Yo me llamo Julia y soy la promotora de este congreso. Hoy voy a entrevistar al doctor Daniel García Pérez Juana. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, igualmente bienvenida. Gracias, pues sí. Pues, Dani, tú eres enfermero, fisioterapeuta y osteópata. Has escrito tu tesis doctoral sobre el tema del dolor y la propiocepción. Trabajas en Madrid, en la Clínica de Medicina Integrativa, y eres miembro de SESMI, la Sociedad Española de Medicina Integrativa. También has estudiado acupuntura y medicina tradicional china y te has especializado en Tao Jin, Qigong y Tai Chi. Eres cofundador de la Asociación Española de Tao Jin y coautor del libro Tao para Vivir. ¿Quieres añadir algo más sobre ti? Bueno, pues tengo un hijo de 3 años, tengo una mujer maravillosa, Sí. con los que aprendo muchas cosas de la vida que son importantes, ¿no? Fuera de la consulta y me enseñan a mí a ser mejor persona, a empatizar y a conocer también un poco qué hay detrás de los sentimientos y los pensamientos de los demás, ¿no? Que para mí eso es muy importante a la hora de empatizar. Y bueno, acabamos de sacar este año el segundo libro de Tao Sexual, de Amor Sanador, que es una de las corrientes importantes de conocimiento dentro del taoísmo, ¿no? Como lo es el Tantra dentro de la medicina ayurveda. Pues sí, muy interesante. Pues sí. Claro, la familia y lo que vivimos en casa es muy importante, no es solo estudiar, ¿no? Pues sí. Eso es. Tú también dices que tu primer maestro Zen ha sido tu abuela, que te decía, pon los 5 sentidos en lo que estás haciendo. Efectivamente. Mi abuela era una persona muy humilde que vivía en el campo, era agricultora y pues era la madre de 4 hijos, abuela de muchos nietos, y es una mujer que vivió hasta los 92 años, que siempre tenía una sonrisa en la cara, que afrontaba muy bien los problemas, solo había estado enferma una vez en la vida y hasta los 80 y muchos se levantaba por la mañana para dar de comer a los animales, a las gallinas, y era una persona que siempre estaba centrada, o sea, ponía toda su atención en aquello que estaba haciendo en ese momento. Y a mí, que yo era un chico que hoy en día se me hubiera tachado, ¿no?, de hiperactivo, de un trastorno por déficit de atención, muy dinámico, que no paraba quieto, pues me decía siempre eso: pon los 5 sentidos en lo que estás haciendo y enfócate, céntrate, aunque ya no utilizaba esas palabras de enfocarse o centrarse, pero me decía eso, ¿no? Me decía que lo importante era eso, porque claro, me veía que estaba haciendo una cosa y ya quería irme a hacer otra y tal, y me decía, para, quieto ahí, pon los 5 sentidos. Entonces, eso a mí me marcó mucho porque con los años he valorado mucho su mensaje y a mí me ayudó, pues, desde que tuve uso de conciencia y desde que pude empezar a pagarme mis cosas, a encaminarme en cuanto a buscar cursos de meditación, artes marciales, poder en mi oriente aprender y luego también a estar en mi consulta al 100% en lo que estoy haciendo, ¿no? No tengo en la cabeza otra cosa sino lo que estoy haciendo, el paciente que estoy tocando, la visión que estoy tocando o el proceso que estamos viviendo en ese momento en consulta. Eso es muy importante, pues sí. Qué bonito. Sí. Pues sí. ¿Y cómo ha sido tu camino hacia la medicina integrativa, a lo que sabes hoy en día, ¿no? Claro. Bueno, pues un poco yo creo que como muchos profesionales te habrán contado es que en lo más ortodoxo de la medicina y las ciencias de la salud no están todas las respuestas. Y aplicas lo que sabes, lo que te han enseñado en la universidad, los conocimientos que tienes dentro un poco de lo más estrictamente científico o lo que se enseña en la universidad, que no siempre tiene que ser lo más científico, y no encuentras respuestas para todos. La gente sigue con dolor y sigue sufriendo y entonces a mí eso me anima a hacerme preguntas y a buscar respuestas.
Y entonces yo empecé a tocar palos, ¿no? Nutrición, ejercicio terapéutico, entré en el Qigong y las técnicas de meditación para el manejo del dolor, para el manejo del sufrimiento. Claro, y yo por propia curiosidad y sobre todo para mi propio bienestar, empecé a sentirme muchísimo mejor, a conectar mejor con mi cuerpo, a estar más enfocado, como hemos dicho antes, y entonces me di cuenta de que yo era como un arma muy afilada. A partir de ahí empecé a ser cada vez más afilado, más fino en mi trabajo y más profesional. Y venía más gente a la consulta a raíz de empezar a utilizar esas técnicas porque había más gente contenta. Y yo, que nunca me he publicitado en ningún sitio, hasta hace poco tiempo, porque entras en esto de las redes sociales y tal, y hay que estar, ¿no? Pues me venía la gente por el boca a boca porque ayudaba a más gente que por el camino ortodoxo. Y luego me di cuenta de que, pues gente un poco más tiempo que yo, pues en Estados Unidos, en Europa y tal, se hacían preguntas muy similares y había gente que se había hecho preguntas de qué pasa en el cuerpo de las personas, en la psique de las personas, en los tejidos de las personas, que no podemos ayudar con las 4 herramientas básicas, ¿no?, que se aprenden en la universidad. Y eso a mí me hace sentir que somos los de SESMI una punta de lanza en el conocimiento y que nos hace conquistar áreas de conocimiento, áreas de salud y podemos ayudar a más personas. Entonces estamos, para mi gusto, en la vanguardia de muchas cosas. Y gracias a Dios a que gente como tú y como el doctor Tinao, la doctora Menasa, pues, y otros profesionales de SESMI, ¿no?, pues estudiamos mucho y tratamos de ofrecer a la gente cosas válidas, cosas con referencias bibliográficas, con un background científico detrás, ¿no? Y cosas que ya hay gente que está estudiándolas, no solo aplicándolas, estudiándolas con muy buenos resultados. Entonces, ese fue un poco el camino, ¿no?, de entrar en la SESMI, ¿no?, y en la medicina integrativa, darme cuenta que siendo enfermero y fisioterapeuta, pues no, para mí no fue suficiente, ¿no? Yo creo que eso sentimos todos, que buscamos la medicina integrativa, ¿no? Más, ¿no? Para ayudar más, para una medicina que funciona de verdad, ¿no? Eso es. Y tu tesis doctoral ha sido sobre el dolor y la propiocepción. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor para ti? El dolor para mí es una experiencia sensorial muy subjetiva. Es como una persona está viviendo un reflejo, un estímulo o una información nociceptiva, una información dolorosa que expresa un tejido o una articulación, una parte del cuerpo, y esa información dolorosa asciende al sistema nervioso central y ahí se procesa. Y el cómo procesamos esa información, eso es a lo que le llamamos dolor. Ya ha evolucionado el concepto de dolor, ha evolucionado desde Melsack, de los años 60, ¿no?, que era un poco cartesiano, y ahora se pone mucho énfasis en cómo vive el dolor, sobre todo desde el punto de vista de la psicología, el aprendizaje y la forma que ha tenido de vivir cada persona. Y te das cuenta con los años de que el dolor para cada persona puede ser muy distinto. Puede tener un componente afectivo, un componente emocional, o no tenerlo, o ser algo muy punzante, se cronifica, entonces la persona ya, el dolor se corticaliza, conceptos que ya se van haciendo más cotidianos en la práctica, en las consultas de salud, pero que antes no entendíamos. Es por qué una persona vive el dolor así y le hace tener un cortejo vegetativo o sudoración, o no tenerlo, o le hace llorar, o le hace frustrarse y tener que dejar su trabajo y que su familia tenga que cuidar de él. Entonces, cada persona vive el dolor de una forma muy particular. Entonces, para mí es una experiencia y eso a mí me dice mucho cómo es la persona y me da puertas de entrada para poder acceder al tratamiento de una forma más completa. Se entiende, cada persona es individual, ¿no? Lo sienta muy individual, claro, y hay que trabajarlo muy diferente, o le falta otra parte. Y dices que tu vocación es ayudar a tus pacientes, acompañarlos en su proceso de superación personal. ¿Cómo es una consulta contigo? Esa superación personal, ¿cómo empieza la consulta contigo? ¿Cómo es? Pues sobre todo con la escucha, entendiendo un poco qué dice la persona y qué es lo que expresa su cuerpo, ¿no? Teniendo en cuenta mucho su comunicación no verbal, que eso ya da muchísima información, haciendo una buena anamnesis, una buena valoración de cómo está, pues en el caso de una articulación o un tejido o el cuerpo en general, ¿no? Porque hay muchas adaptaciones
están a distancia de donde el síntoma duele, porque el cuerpo está muy conectado, ¿no? Todas sus partes. Y sobre todo haciéndole preguntas un poco al cuerpo, ¿no? También un poco que si hago este estímulo, ¿qué te pasa? ¿Esto te quita el dolor? ¿Esto te aumenta el dolor? Entonces, hago también una reflexión en la que invito al paciente a que se dé cuenta de por qué le duele, desde cuándo le duele, cómo estaba la persona, cómo estaba ese paciente en esa situación en la que el dolor apareció o se acentuó, para tener más componentes, ¿no? En ese sentido. Y luego, muy importante, hacer una buena escucha de los tejidos, ¿no? Con técnicas miofasciales y técnica fluida, ¿no? Que es un poco mi propio enfoque, ¿no? de las técnicas miofasciales. Y haciendo sobre todo una muy buena escucha en todos los sentidos. Y muy importante es hacer al paciente responsable, que no culpable, que no es lo mismo. Responsable es que esa persona se pueda a sí mismo respuesta y puede hacerse cargo y puede tener herramientas para cada día trabajar ese dolor, que no sea un sujeto pasivo, ¿no? Y hay muchos pacientes que están cansados y sobre todo muchos profesionales de que el paciente llegue, dame algo, dame una pastilla, hazme no sé qué técnica y me voy y mi vida sigue igual. Y no he hecho ningún cambio. Y yo siempre al paciente le planteo un cambio de hábitos. Si vas a hacer las mismas cosas, pues vas a obtener los mismos resultados. Como decía Einstein, la locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿no? Pues yo planteo eso. Planteo que la persona tenga responsabilidad, le doy herramientas, le hago cargo de que, oye, hazme estos ejercicios, hazme estos estiramientos. Vamos a hacer estos estiramientos en consulta para que luego tú los hagas en casa y me vas contando. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se le da un solo input de 1 hora en la camilla, sino que cada semana la persona cada día hace unos ejercicios mañaneros o por la tarde, o cambia de hábitos, o cambia de almohada, o cambia el colchón, o empieza a hacer ejercicio, o hace la plancha abdominal para mejorar su core. Se le dan muchas herramientas y el paciente que es proactivo lo agradece y participa. Y eso empodera al paciente. Y eso para mí es muy importante. Pues sí, claro. ¿Y cómo lo ves? A veces cuando te pasa, a lo mejor trabajas un mes con un paciente y después él va solo y después medio año te llama otra vez con lo mismo. Bueno, pues me pregunto, ¿te has estado cuidando? Claro. ¿Ha cambiado algo en tu vida? Claro. No, es que de repente he sido padre y entonces ahora me levanto por la noche y no descanso y tal. Entonces, claro, han cambiado muchas cosas, ¿no? Y hay gente que dice, no, lo estuve haciendo, pero dejé de hacerlo porque me encontraba bien. Eso también es muy habitual, ¿no? Sobre todo en la cultura mediterránea. Entonces, volvemos un poco a plantear la situación como algo nuevo, pero que la persona también entienda que esa situación es consecuencia de muchos actos o de falta de muchos actos, ¿no? Y volvemos otra vez a la responsabilidad personal. Yo creo que la salud es una responsabilidad personal. Debe ser un ejercicio de gozo, que claro que es muy raro entenderlo así, ¿no? Que eso si vas a Oriente lo entiendes, porque la gente disfruta de cuidarse. O vas a una cultura nórdica, la gente disfruta de las saunas, de las caminatas, del Nordic Walking. Y aquí es como que es una imposición, o es un peso, o es un castigo. Y se trata de darle también un poco la vuelta a eso y decir, aprende a disfrutar de esto, goza de tus sensaciones, goza de encontrar el significado que esto tiene para ti, porque a lo mejor el cuerpo te está queriendo decir algo, basta ya, o cambia por aquí, o tú sabes, ¿no? Un poco. Sí. Y entonces un poco hago ese tipo de reflexiones en consultas mientras estoy trabajando los tejidos y estoy diciéndole, ¿te das cuenta de esta tensión? No, aquí me duele cuando me pones en tensión esto, o aquí se me está aliviando mucho esto, y luego también muy partícipe a nivel sensorial. Y eso para mí también es muy importante porque aprenden a enfocarse, a poner los 5 sentidos otra vez en el cuerpo y utilizar un poco todas esas técnicas de mindfulness, de embodiment, para que estén respirando, sintiendo el dolor, sintiendo que trabajan, que tienen herramientas. Solo con respirar ya hay una herramienta muy importante, ¿no? Entonces, para mí eso es muy, muy clave. Yo también veo eso muy importante, la parte de disfrutar y cuidar, ¿no? De uno mismo. Es que es algo muy bonito sentirse bien y cuidarse y disfrutar el deporte y hacer cosas que uno te sientas bien. Es que eso esa sensación hay que conocerla y vivirla, ¿no? Sí, eso es. ¿Trabajas también con deportistas? ¿Tienes deportistas en la consulta o...? Sí, tengo deportistas, he tenido algún medallista olímpico. He tenido también deportistas amateur, ¿no? Y gente que se está preparando para ser profesionales, ¿no? El enfoque es distinto porque es una persona que viene muy motivada y que
y que realmente, digamos, le gusta prácticamente todo lo que le proponen, ¿no? Porque tiene una meta. Y cuando una persona tiene un propósito, es que van como un tiro, ¿no? Como se suele decir, van muy rápido porque no les estás quitando de su pereza, ni de su cervecita, ni de sus 2 horas de telediaria, sino que estás diciendo, vamos que lo podemos conseguir, que puedes volver a entrenar, puedes volver a boxear, a volver a competir y esto nos da herramientas un poco para que no caigamos en el error y que te conozcas mejor en esa situación. Y una cosa que también hago es el stress management, que es el manejo del estrés antes de competir o durante el entrenamiento para sobre todo saber vivir bien con las expectativas, ¿no? Que se marcan las personas y que se enfoquen no en las expectativas ni en el resultado, sino en el proceso, en las sensaciones de entrenar. Si tú ves una entrevista a un deportista, ellos siempre te hablan de sensaciones. Tengo buenas sensaciones o las sensaciones han sido estas o tal. Y es enseñarle al deportista y al paciente a lidiar y a dialogar con esas sensaciones de una forma más proactiva y con mejores resultados. Y yo veo también muy importante de, justo para deportistas, de escuchar a uno mismo. A lo mejor tengo una meta y voy por esta meta, pero mi cuerpo me dice otra cosa, ¿no? Eso es súper importante y eso Sí. se lo remarco mucho a todo el mundo que le gusta hacer deporte o que empieces. Habrá días que tú te has planificado correr 10 kilómetros, pero a lo mejor ese día el cuerpo te dice, es que estoy haciendo 10, estoy haciendo 11, 12 y voy súper fluido y voy bien y me entra más entrenamiento. Y hay días que no llegas a 6 o 7 y el cuerpo te pide parar, estirar un rato. Y creo que eso es muy importante también, ¿no? Meter todo el mundo de las sensaciones sentidas para que el entrenamiento no sea algo en lo que tú te encajas a capón, sino que tú ni te metes ahí de una forma estricta, sino que pueda oscilar un poco y el cuerpo también pueda opinar. No sé si me explico. Sí, no, yo lo entiendo, que el cuerpo puede opinar, es que yo lo veo muy importante y Eso es la muy competición importante. es siempre algo que a lo mejor olvidamos escuchar el cuerpo, pero eso es lo más importante para nuestra salud. Eso es. Y como estabas diciendo, has estudiado en medicina china y Taoqing, Qigong, Tai Chi. ¿Cómo es en la medicina china este mundo a lo mejor competitivo, este mundo de escucharse a uno mismo? ¿Cómo es? Bueno, de alguna forma es, si tú te fijas un poco en los medallistas olímpicos chinos, ellos tienen un gran nivel de concentración. Si tú te fijas, ellos están preparados para saltar o para lanzarse al agua o para arrancar una carrera o el deporte que sea y están muy para adentro. Entonces, ellos hacen una expresión de todo su potencial, no para demostrar nada, sino para dar el máximo a sí mismos, digamos como para poner todo lo que han entrenado en un momento perfecto, en un momento en el que están en un estado, como diría un japonés, un estado de satori, en el que todo lo que fuera, digamos que se vuelve más lento, las sensaciones se potencian y puedes estar en una conexión contigo mismo que te hace desencadenar mucho más potencial que el habitual. Entonces ellos, si te fijas, están muy para adentro, muy enfocados y eso es una gran herramienta que tienen los chinos, ¿eh? Por eso hacen consiguen tantísimas medallas. No son gente especialmente fuerte ni genéticamente potente, sino que su herramienta es la concentración, el trabajo duro, la disciplina y es muy importante. Entonces ellos cuando están a punto de competir, hacen un acto de contrición, ¿no? De enfocarse, de conectarse en todos los sentidos consigo mismo y eso es un disparador súper bueno para dar el máximo. Entonces ellos no rivalizan con los demás, ¿no? Ellos van a dar el máximo. Y tú has viajado mucho a China, a Tailandia, ¿no? ¿Y cómo Sí. han sido tus viajes? ¿Qué aprendiste ahí? ¿Cómo fue esa diferencia cuando ves la cultura española, la cultura china? Bueno, Oriente ya es distinto en sí mismo, ¿no? Tailandia es el país de la sonrisa, donde en general todo es afable, es amable, se vive sin tanta exigencia, fluyen un poco más con sus tiempos y están más tranquilos en general. Y China es un país muy potente, muy rápido, que está cambiando mucho, pero si te vas a las zonas rurales, como yo me fui a las montañas de Dan, a 300 o 400 kilómetros de Xi'an, y aterrizas en una zona donde
donde todavía queda una reminiscencia de la cultura que fueron, ¿no? De la cultura oriental tradicional, y te pones a entrenar con un maestro que es la 13ª o 15ª generación de profesores de Tai Chi, y tú llegas con un montón de expectativas, con un buen occidental, y dices, me va a enseñar la forma de Tai Chi, de Udán, y qué bien, y voy a empezar, y no sé qué, y tal. Y claro, te ponen allí a caminar al sol en el patio, y te hacen andar así con los brazos extendidos, poniendo el pie muy lento, el siguiente pie muy lento, y tardas como 10 o 15 segundos en aterrizar el siguiente pie, y tal. Y ves que pasa el tiempo y pasan las horas, y dices, bueno, ya esta tarde me van a empezar a enseñar la forma. ¿Y sabes qué pasa? Que a mí me tuvieron así 2 semanas. 2 semanas. Te enseñan algo de Qigong estático, pero te enseñan un ejercicio cada 3 o 4 días. Ellos ven que empiezas a fluir. Tú empiezas a tener una frustración. Empecé yo a tener una frustración, un conflicto personal, hasta que ya me rendí y dije, es que aquí es así. Ellos no tienen prisa. Ellos quieren que tú aprendas las bases muy bien y aprendas a deslizar el pie y a hacer un apoyo fluido y a estar en paz contigo mismo y no tener que andar cubriendo una expectativa. Y claro, rompes con la expectativa. Y es un crecimiento espectacular, espectacular, porque a partir de ahí te paras, empiezas a disfrutar de cada apoyo, de la brisa del aire, de cuando deja de haber tanto calor, de baja la humedad y empiezas a conectarte con el entorno de una forma que yo no fui capaz de conectarme antes hasta que no empecé ahí y me desnudé de alguna forma de la expectativa. Entonces, claro, esa para mí fue una de las grandes enseñanzas. Luego, técnicas, aplicaciones marciales, movimientos, tipos de meditación, tal, pero entras en esa dinámica y ya todo lo demás no es tan importante, ¿no? Eso me pareció a mí clave. Sí, y esta dinámica lo has traído aquí, ¿no? En tu terapia, en tu consulta, y hablas de la terapia fluida, ¿no? ¿Es esto que tú has traído? No sé, explícalo un poco. Es una herencia, ¿no? Una aplicación un poco de toda esta filosofía para que la persona esté conmigo, esté ahí en todo lo que estamos haciendo en cada momento, sienta cómo el tejido se desplaza, cómo las capas de fascia se deslizan o cómo se atascan y esté respirando y pendiente y disfrutando incluso en algunos momentos de la transformación tisular que está viviendo su cuerpo con las readaptaciones que eso conlleva. Entonces se multiplican los efectos y la persona aprende desde el sentir y en la camilla a estar centrada en su cuerpo. ¿A cuándo su cuerpo le va a decir esto sí, esto no? Porque hay mucha gente que vive de aquí para arriba, ¿no? Y de aquí para abajo hasta que el síntoma no es brutal, no hacen así y miran para abajo y dicen, ¿qué me está pasando? Entonces, es como aprender un lenguaje. Es un idioma que mucha gente viene con él con más facilidad y otra gente que viene, pues, que apenas a decir hola en ese idioma, ¿no? Entonces, es un aprendizaje que mientras estás soltando tensión, reeducando la postura, tonificando los erectores de la columna, relajando el diafragma y que la persona aprenda a hacer una buena respiración, es un sujeto activo en eso. Entonces, claro, ocurren cosas maravillosas en la consulta. Fantásticas. La persona expresa cosas que tenía atascadas, que no se había dado cuenta y de repente se da cuenta de que su vida no va bien por ahí o que sí va muy bien por ahí y se ratifica en lo que está haciendo, ¿no? Es un proceso muy bonito, muy bonito. Y fluida también porque tú te dejas fluir como terapeuta, porque eso también es muy importante, ¿no? De claro, sentir lo que en el momento te pide el paciente, ¿no? Eso es. Volvemos un poco a la expectativa, ¿no? A que cuando eres más jovencito y aprendes una técnica, le quieres hacer cierta técnica y es como que obligas al tejido del paciente a hacer esa técnica y ahora es, ¿qué me está pidiendo este tejido? Yo aplico una fuerza, aplico una tensión, aplico un vector de dirección y el tejido responde y yo sigo ese tejido y acompaño ese movimiento o esa suelta de tensión, ¿no? Y yo fluyo con eso y entonces se establece un vínculo con el paciente y con el cuerpo del paciente que es muy creativo y a la vez es muy sanador porque yo no le estoy imponiendo nada al paciente más que un desencadenante de movimiento, un desencadenante fascial, ¿no? Y a partir de ahí el cuerpo empieza a emitir unas respuestas, a crear unos movimientos, una liberación de ácido hialurónico que viene muy bien para engrasar tejidos, ¿no? Y fluidificarlos y es una cosa genial. Que me gusta, muy bonito, ¿no? Porque también hay que llegar a este momento de tener esta creatividad y poder hacerla, ¿no? Que es un proceso de llegar ahí.
Es un proceso de crecimiento personal, ¿no? Y sobre todo relajarse, ¿no? Porque muchos fisioterapeutas más jóvenes van con mucha intención. Y aquí es poner un mínimo de intención para que se empiecen a dar otras cosas, ¿no? Y es muy, muy interesante, muy bonito. Pues sí. ¿Y la práctica de Qigong, Tai Chi, cómo lo introduces en tu vida cotidiana? ¿Tú mismo lo practicas todos los días? ¿Cómo es? Pues desde que soy padre es un ejercicio de voluntad, es un ejercicio de encontrar el momento también, ¿no? Es un ejercicio de generosidad por parte de mi pareja, ¿no? Porque también ella se hace cargo de algo cuando me dedique a practicar, ¿no? Y aprovecho pues el amanecer o la puesta de sol cuando tengo tiempo, o un ratito según me levanto de la cama para sentir el cuerpo, para hacer unos movimientos y darme fluidez, claro. Y yo todo eso que sienten los pacientes lo he vivido yo ya antes en mis propios tejidos como paciente, como practicante. Digo las cosas con una confianza y con un conocimiento de que le va a mejorar al paciente, que eso les imprime mucha seguridad, ¿no? Y se genera un vínculo muy estrecho con los pacientes en la mayoría de los casos. Entonces, para mí la práctica es como la ducha, ¿no? Es como que yo hago una práctica y ya entro en un estado corporal de fluidez, de que ya no estoy... Bueno, yo he tenido lesiones, caídas, golpes entrenando, que no sé, si me hago una resonancia seguro que tengo alguna protusión o hernia discal, he tenido dolores agudos brutales que me han hecho también buscar médicos y fisioterapeutas muy buenos. Y claro, cuando yo me hago mis técnicas de Qigong, de Tai Chi o unos estiramientos, es como, ahora estoy preparado para afrontar el día. Y para mí es una maravilla, ¿no? O hacer una vuelta a la calma antes de llegar a casa, ¿no? Y quitarme todo lo que he vivido, todas las tensiones, todos los mensajes de dolor, el sufrimiento de los pacientes y llegar a casa fresco para tener un encuentro con mi familia bueno, que eso es importante, que hay gente que no... Eso es una de las cosas que me piden los pacientes. ¿Cómo me quito la lavadora de la cabeza, la rumiación mental para poder estar? Porque es que me mira, hablo con un amigo o mujer y sigo teniendo en la cabeza un montón de preocupaciones y eso es un acto de disciplina mental, ¿no? Y es un arte, una habilidad que se entrena. Entonces, yo eso se lo puedo enseñar a los pacientes. Claro, lo que pasa, muchos pacientes no lo han aprendido. Es que donde se aprende, claro, ¿no? Claro, En la escuela no lo aprendemos. Eso es por voluntad de uno mismo que uno le interesa, Eso ¿no? es. Pues sí. Efectivamente. Sí, explícame un poco qué es el Tao. Y tu libro también, ¿no? Tao para vivir. ¿Qué es el Tao? Pues mira, el Tao es una filosofía. En algunas épocas de la historia hay una parte que fue una religión y que hay gente que se lo toma como una ritualización de unas técnicas o de un tal que se quedan, digamos, un poco en una liturgia, pero para los practicantes tradicionales son hábitos de salud, ¿no? Que me hacen estar en el momento presente y cuidarme, ¿no? Hay un componente de autocuidados, de higiene, corporal, sexual, alimenticia, de relaciones personales, ¿no? Y es un poco, es un bagaje de conocimientos muy redondo que me hace estar mejor en la vida conmigo mismo y con los demás, ¿no? En mi trabajo. Y luego tiene un componente, bueno, digamos, de filosofía de vida, ¿no? De cómo vivir mejor y tener, digamos, unas herramientas o unas disciplinas, o llamémosles unas frases, ¿no? Que acumulan conocimiento y que me hacen reflexionar de una forma muy positiva, ¿no? Entonces, para mí tiene, digamos, todo ese tipo de componentes, ¿no? Entonces, el Tao tiene unas herramientas que son las más conocidas, son el Tai Chi, las meditaciones taoístas, el Qigong, que es una práctica que en general se hace de pie, en el que no hay poquitos desplazamientos de movimiento, y luego está el Taoyin, ¿no? Que fue una de las perlas que muy poquita gente trajimos a Occidente y que se va dando a conocer, que tiene mucho que ver a nivel biomecánico con técnicas de pilates, de core, se trabaja mucho el transverso del abdomen, el suelo pélvico, se trabaja al compás de la respiración y se pone mucho hincapié en el sistema propioceptivo, en cómo mi cuerpo me da una información de cómo estoy, de cuál es mi postura, mis sensaciones y mi tono muscular. Y eso me hace ser mucho más efectivo a la hora de manejar mi propio cuerpo. Entonces, el Taoyin es una técnica que se hace al compás de la respiración, que se hace sentado o tumbado, y sobre todo es un manejo de músculos abdominales, respiratorios y suelo de la pelvis, ¿no? Y ese
esa sincronía que se genera a la hora de exhalar y emitir la fuerza, a la hora de inspirar y relajar el cuerpo, me hace ser mecánicamente muy eficaz, ¿no? Entonces nosotros, no sé si puedo hacer así y hacer un poco de spoiler, ¿no? Del libro, claro, ¿no? Esta ópera prima la escribimos Ángel García, Liu Shen, que es uno de mis maestros de medicina china, y un servidor, Daniel García, para sobre todo dar a conocer con unas palabras muy occidentalizadas, ¿no? Y un lenguaje muy accesible, pues un bosquejo, ¿no? Una especie de introducción a filosofía y a técnicas orientales taoístas, ¿no? Entonces, en estas páginas, pues tratamos de hacer algo de una forma somera y entretenida, ¿no? Que no sea farragosa, que hay muchos libros, digamos, de Tao, pues traducidos de una forma copia y pega, y de quien se los lea, ¿no? De alguna forma, que es un poco la queja que se me dice, es que este libro está muy bien, pero es que es durísimo de leer, va la técnica, no entiendo nada. Entonces, de alguna forma, lo que hemos intentado es desde un cerebro occidental como el nuestro, ¿no? Y también con ayuda de Liu. Liu es un acupuntor y médico chino, fisioterapeuta también, que tiene, digamos, el cerebro con su parte occidental y oriental, ¿no? Porque él nació en China, pero vive aquí. Pues eso, y nosotros que hemos ido a Oriente, pues conseguimos hacer un muy buen producto, ¿no? Como es el libro, que hay mucha gente que nos ha agradecido escribirlo, gente que no conocemos, pacientes, que han entendido un montón de cosas, gracias, y que en una hora de consulta no te da tiempo a contarlo todo. Entonces, digo, mira, léete el libro, aprende a respirar, aprende a escucharte a ti mismo, a parar un poco y darte cuenta de que tienes capacidad de incidir en esa rumiación mental, en tu postura corporal, y te puedes hacer cargo. Y ya no es un sujeto pasivo que sufre sus propias inercias mentales, sus conductas aprendidas de sus padres, ¿sabes? No sé si me explico, ¿no? Un poco, eres capaz de hacer cambios, de dejar de ser tú mismo un poco, ¿no? Para ser alguien un poco más eficaz en tu vida. Y eso es muy de agradecer. ¿Podemos hacer una fase práctica del Tao? ¿Es posible? Es posible, sí. No sé si me puedo quitar los cascos, me echo para atrás para que se me vea, o hacemos otro. A ver si se me puede ver y vamos a hacer una técnica de respiración medular sentada que lo puede hacer cualquiera para que trabaje en oficina, ¿vale? Entonces voy a mover esto un poquitín, a ver si así se me ve. Sí, bien. Y me echo un poquito para atrás, me quito los cascos, ¿vale? Y voy a hacer una explicación de respiración medular, que el concepto de extensión dorsal se hace en inspiración y la flexión dorsal y cervical se hace en expiración, soltando el aire, ¿vale? Entonces me voy a poner de lado para que se me vea bien. Lo que hacemos es inspiro y cuando me pide el cuerpo exhalar, me flexiono y me repliego. Junto los codos y cuando me pide inspirar, me expando, ¿vale? Me extiendo. Entonces, hago así para atrás y aquí inspiro, exhalo. Inspiro. Entonces, pues, este tipo de ejercicio, ¿no? Que sería una adaptación de la respiración medular, pues se la enseño a mis pacientes para que la hagan en el trabajo y en la oficina y llega un momento que los compañeros de trabajo limitan porque encuentran que se sienten mejor y se crea una ola, ¿no? De conocimiento y de hábitos saludables. Es genial, ¿no? Entonces, esto a mí me parece muy interesante porque los efectos es que lo notan los pacientes. Dicen, es que cuando no lo hago, pues lo noto. Y es una forma de tomarme un descanso y le digo, cada hora te pones una alarma en el teléfono y cada hora haces una pausa de 3 o 4 minutos, que no hace falta que te levantes ni que te vayas a fumar ni nada de nada. Haces estos ejercicios, te ves un vaso de agua y te refresca un poco, ¿no? Es como un refrescar que se da, ¿no? Al ordenador o cerrar todas las aplicaciones o un reinicio, ¿no? Que te das cuenta que todo funciona un poquito mejor. Y si lo haces al compás de la respiración,
pues también estás haciendo partícipe al cuerpo y creas un efecto parasimpático tónico, ¿no? de relajación, ¿no? que va muy bien para manejar el estrés. Sí, está genial. Pues sí, hay que hacerlo, ¿no? Hay que como una rutina, ¿no? En Eso el es. diario, hacerlo. Y son 5 minutos, tampoco es tanto tiempo. Eso creo que hay que Tampoco es tenerlo. tanto. Pues Hay sí. un concepto que nosotros manejamos, que le llamamos, ¿no? Sobre todo Guillermo, mi compañero fisioterapeuta y yo, que le llamamos mantener la llama, ¿no? Y mantener la llama significa hacer 5 minutos de ejercicio o de algo saludable cada día. Y entonces yo mantengo la llama. Es como si yo echara un pequeño tronco a la leña, ¿no? A la estufa, para que se mantenga encendida, ¿no? Entonces nunca se apaga y no tienes que hacer un esfuerzo extra para encender la llama. Entonces, si tú eso lo consigues hacer 21 días seguidos, ya creas un hábito. Y entonces ya llega un momento que te pones solo sin tener que hacer, me tengo que poner, tener que pensarlo, sino que el cuerpo te lo pide solo. Y eso es fantástico. Entonces, mantener la llama 5 minutos, haces respiración medular y cuando pasen 20 días, 21, 25, van a ser 10 y luego van a ser 15 y al final sacas media horita para entrenar y la vida cambia. Y la vida cambia, es fantástico. Sí. O cuando uno tiene una buena base, mantener esta base, ¿no? Cuando ya lo tienes Eso la es. base, tampoco es tanto tiempo después de mantenerla. Eso es clave. Sí. Pues sí, gracias, muchas gracias. De nada, Pues con sí, mucho gusto. llegamos a las últimas preguntas que preguntan todos los ponentes. ¿Cuáles son tus mejores consejos para empezar la transformación? Ya hemos hablado de muchos, pero a lo mejor coge algunos puntuales y dice, esto y esto es lo más importante. Bueno, pues uno de ellos es tomarse la frustración, la ira o el enfado que uno siente cuando algo no va bien como combustible para hacer un cambio. A veces uno tiene que tocar fondo o sentirse que está hasta arriba, que ya no puede más. Y eso es una vuelta de tuerca, ¿no? Para empezar a hacer un cambio vital y no tomárselo como algo negativo. Y yo les digo, te estás acercando a un punto de cambio, a un punto de inflexión donde tu vida puede empezar a cambiar en ese sentido. Otras veces le digo, ¿cuánto más necesitas estar dolorido o enfadado o cabreado con algo para hacer cambios? Y claro, les hago reflexionar. ¿Quieres que tu vida sea siempre tan hasta el límite para que te haga cambiar cosas? ¿O quieres que sea más llevadera y que no llegues a un extremo de ponerte tan enfermo o estar tan mal con algo o con alguien para que tú empieces a hacer cosas? Eso es una clave, ¿no? Eso por un lado. Y siempre les digo, siempre puedes hacer algo, que es cambiar de actitud o elegir la actitud a la que te enfrentan las cosas. Y eso es súper importante. Y de alguna forma eso les hace sentir que tienen fuerza para hacer cambios, ¿no? Entonces, muchos de ellos se han sentido víctimas o nos hemos aprendido a sentir víctimas y víctimas no tengo capacidad de respuesta. Me toca sufrir esto. Y entonces cuando les empiezas a dar herramientas y empiezas a darte cuenta que puedes hacer cosas, uno muda el papel de víctima por un sujeto activo, ser alguien responsable que puede dar respuesta. Y eso da muchísima fuerza para hacer cambios. Entonces, cuando la gente dice, me ha pasado, he sufrido, he hecho no sé qué, en el libro El Tap para Vivir hay una parte del capítulo, ¿no? que es la seguridad personal, que es cambiar el lenguaje para cambiar un poco la actitud, ¿no? En vez de no tengo que, no puedo, pues ya no tienes que, ya simplemente es qué quieres hacer, qué puedes hacer, qué cambios quieres hacer y es hacer un poco reflexionar y darle fuerza al paciente para cambiar. Y la mayoría les lo agradecen muchísimo. Muchas veces también para los pacientes es muy importante encontrar un terapeuta que trabaja así, ¿no? Porque Claro. primero a lo mejor van a la seguridad social, que toman la pastilla, que están en otro camino y necesitan una persona que le guía un poco de despertar y hacer este camino, ¿no? Eso es. Eso es. Mucha gente viene, digamos, que ha dado muchos tumbos, viene muy rebotado de muchos fisios o de la seguridad social. La seguridad social hace lo que puede y llega donde llega. Y es una maquinaria enorme que da cobertura y da solución a muchas cosas y a otras pues no. Entonces, digamos que los que hemos trabajado en la seguridad social, en la medicina privada, o tenemos nuestra propia consulta, ¿no? Como en mi caso, aquí en el Paseo General Martínez Campos, pues ofrecemos, digamos, otro entorno y otras herramientas. Y claro, mucha gente empieza a sentir que todo eso que le pasaba y que no se sentían entendidos, empiezan a sentirse entendidos, comprendidos y a entender ellos su proceso, ¿no? Y como un proceso no solo que es una losa que les ha caído encima, sino que es un proceso del que pueden aprender muchas cosas.
¿Qué recomiendas a las personas cuando han empezado un camino sano y feliz, pero tienen una grande recaída por su entorno, le pasa algo? ¿Qué recomiendas en el momento de una recaída? Por un lado, que reflexionen. Por otro lado, que si sienten mucha frustración, que la respiren y que la vivan, porque luchar contra eso es muy difícil. Pero una vez que ya el pico de frustración ha pasado, es ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho caer? Si tú has estado bien, vamos a reproducir lo que te ha hecho estar mejor y vamos a evolucionar y vamos a adaptarnos todavía más. A mí lo que me gusta es que cada paciente se lleva un traje a medida. O sea, algo muy personalizado que no es un sota caballo rey que le hace mejorar, ¿sabes? Y sobre todo, yo les digo, yo estoy aquí para acompañarte, te voy a ayudar en todo lo que pueda, voy a estudiar tu caso, me lo voy a trabajar todo lo que puedo para ayudarte en lo más posible, ¿no? Y entonces un poco dar ese empujón que muchos pacientes necesitan. Gracias. ¿Y a quién consultas tú mismo cuando tienes un problema de salud que no puedes Pues, resolver solo, ¿no? claro. Pues mira, yo de forma regular, yo ya hago un poco de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces yo de forma regular voy a ver a un amigo mío que es fisioterapeuta, muy buen fisioterapeuta, Rafael González, que lo recomiendo muchísimo, y al doctor Víctor Zambrano, que es un médico que estudió en Estados Unidos y en Alemania. Es un hombre con muchos años de experiencia y que a mí me ayudó muchísimo en un momento de mi vida, que hace terapia neural, homeopatía, y a mí me ayudó un montón. Y es un hombre que te hace reflexionar mucho, muy culto, que siempre te vuelve una pregunta con otra pregunta que te hace pensar y llegar más al fondo, ¿no? Y para mí estas dos personas han sido un gran apoyo, ¿no? Y también de vez en cuando, pues a veces voy al centro que colaboro, ¿no? A Medicina Integrativa en Madrid, en Corazón de María, con el equipo del doctor Tina, y me pongo en sus manos con sueroterapia intravenosa o con moraterapia, ¿no? Y para mí eso es como un gran taller de grandes seres humanos con unas herramientas muy potentes que ayudan muchísimo. Pues sí, gracias. También tienes un buen entorno, ¿no? En la clínica de medicina integrativa ya tienes... Eso Está muy bien. eso Pues es, sí, eso sí. es. Sí. Pues, ¿cómo podemos conectarnos contigo? ¿Cómo podemos saber más sobre tu trabajo? Pues yo tengo un perfil de Facebook, ¿no? Que es Daniel García, y luego un perfil de Instagram, que es Daniel García_Tao, donde tengo ya pues técnicas publicadas, donde la gente puede hacer estiramientos, pueden seguir algún vídeo pequeñito. Y luego tengo mi consulta en Madrid, ¿no? En el Paseo de General Martínez Campos 13, en Chamberí, en el centro, en Metro Iglesia, y a través de mi teléfono me pueden escribir, que es lo más que me escriban por WhatsApp, que es algo muy, muy flexible, y yo les atiendo, digamos, lo antes posible, ¿no? Gracias. Entonces, trato de dar una respuesta rápida a todos los pacientes, ¿no? Siempre que la lista de espera lo permite. Y ahí me pueden consultar por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Entonces, ahí trato de estar muy accesible. Sí. Y la página web lo vamos a poner también aquí abajo. Sí, la página web es danielgarciaperezjuana.com. Y los libros que encontramos en Amazon, ¿no? Sí, los libros de Etapa para Vivir y Tan Sexual Amor están en Amazon, en la Feria del Libro. Aquí agradezco a Eugenio Tuya, a nuestro editor de Oberón, de la editorial, ¿no? De Anaya, su gran labor que ha hecho, la gran paciencia que ha tenido con nosotros y lo que hemos aprendido muchísimo. Gracias. Así que pues sí. Espero poder contar con alguna cosa más, sí. Muchas gracias, Dani, por la entrevista. Me encantó. Ha sido muy interesante y yo creo que para los oyentes también muy útil de escuchar un profesional así, cómo trabaja y saber que hay gente que tienen esa pasión hacia su trabajo, que está muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia, por esta oportunidad que me has dado. Gracias.